A veces, personas aparentemente saludables pueden desarrollar coágulos peligrosos de manera inesperada, incluso sin factores de riesgo evidentes. Es importante diferenciar entre coagulación y trombosis. La coagulación detiene hemorragias, mientras que la trombosis ocurre cuando un coágulo se forma dentro de un vaso sanguíneo, afectando la circulación. Los médicos estudian la tríada de Virchow, que describe 3 condiciones que facilitan la formación de coágulos. La primera es el daño al endotelio, el revestimiento interno de los vasos, cuya lesión aumenta el riesgo de trombosis. La segunda condición implica cambios en la propia sangre. Cuando la sangre se vuelve más espesa o más propensa a coagularse, aumenta la probabilidad de que se generen coágulos. Esto puede deberse a factores genéticos, ciertos medicamentos o incluso algunas enfermedades crónicas que alteran la composición de la sangre. La tercera condición es la alteración del flujo sanguíneo. Imagina el tránsito en una autopista durante una hora punta. Cuando los vehículos disminuyen su velocidad y se congestionan, se generan atascos. De manera similar, cuando la circulación se vuelve más lenta en alguna parte del cuerpo, las células sanguíneas tienen más oportunidades de encontrarse y formar un coágulo. Cuando estas 3 situaciones coinciden, un endotelio dañado, sangre más espesa de lo normal y flujo sanguíneo lento, el riesgo de que se forme un coágulo aumenta significativamente. No obstante, es fundamental que tengas presente algo crucial. La coagulación y la trombosis no son exactamente lo mismo. Más bien, podríamos decir que son parientes cercanos. La coagulación es un proceso natural y protector, mientras que la trombosis es una manifestación que puede volverse peligrosa si no se trata a tiempo. La coagulación es, en esencia, la manera que tiene nuestro organismo de protegernos de emergencias. Cuando sufrimos un corte o una herida, ciertas proteínas, como la fibrina, se activan para crear una especie de red que tapa la fuga de sangre, deteniendo el sangrado y evitando que perdamos líquidos y nutrientes esenciales. Es un mecanismo de defensa natural, diseñado para mantenernos a salvo. Por otro lado, la trombosis ocurre cuando este mismo proceso ocurre en lugares donde no debería, dentro de las venas o arterias, que son los conductos por donde la sangre debe circular libremente para mantener nuestros órganos oxigenados y funcionando correctamente. En otras palabras, un coágulo que se forma en el momento o lugar equivocado puede interrumpir la circulación, y eso es lo que hace que la trombosis sea peligrosa. Existe un detalle sutil, pero sumamente importante. A veces la sangre puede volverse más densa no porque haya un coágulo, sino simplemente porque la parte líquida de la sangre, conocida como plasma, se ha reducido. Esto puede suceder por deshidratación intensa o vómitos prolongados. En estas situaciones, los médicos suelen administrar líquidos, ya sea a través de soluciones intravenosas o con rehidratación oral, para restaurar el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, esto no es equivalente a tratar una trombosis. Reponer líquidos ayuda a normalizar la densidad de la sangre, pero no disuelve ni previene un coágulo que ya se ha formado en una vena. Entonces, surge la gran pregunta: ¿por qué se forman los coágulos en primer lugar? Si revisamos los textos médicos, encontramos una larga lista de posibles factores que contribuyen: exceso de peso, niveles elevados de colesterol, tabaquismo, vida sedentaria y muchos otros hábitos o condiciones de salud. Pero la realidad es un poco frustrante. Incluso después de décadas de investigación, los científicos no siempre pueden identificar una causa específica en cada persona. A veces solo podemos señalar factores de riesgo, pero no la razón exacta por la cual alguien desarrolla un coágulo en un momento determinado. Lo que sí sabemos con certeza es dónde tienden a formarse con mayor frecuencia los coágulos. Generalmente en las venas de las piernas y, en ocasiones, en los brazos. Cuando esto sucede,
El cuerpo suele enviar señales de advertencia que, si se reconocen a tiempo, pueden ayudar a prevenir complicaciones graves. Por eso es tan importante estar atentos a cambios inusuales, molestias o síntomas que podrían indicar la presencia de un coágulo y buscar atención médica inmediata si se presentan. Cuando una extremidad se ve afectada por la presencia de un coágulo, a menudo se perciben cambios muy notables. La pierna o el brazo pueden sentirse súbitamente adormecidos o más pesados de lo habitual. La piel de esa zona puede presentar una temperatura más elevada al tacto y, en muchos casos, aparece hinchazón localizada, acompañada de un calor que se concentra únicamente en esa área. Al tocar la piel donde se ha formado el coágulo, no solo se nota más caliente, sino que puede ser dolorosa al punto de resultar incómoda incluso con un contacto ligero. En ciertos casos más avanzados, la piel puede adoptar un tono marrón azulado, lo cual suele alarmar a quienes lo experimentan, ya que indica que la circulación está seriamente afectada. Además, los médicos observan otro detalle muy importante. El pulso que normalmente se percibe en extremidades sanas puede desaparecer en la zona afectada. Es fundamental aclarar que los pulsos se sienten en las arterias, no en las venas, que no laten de esa manera. Por eso, la ausencia de pulso puede ser una señal crucial, proporcionando información valiosa sobre lo que realmente está ocurriendo internamente. Una pregunta que a menudo planteo a las personas es: ¿cómo te explicó tu médico tu coágulo? Cada experiencia es única, y compartir estas historias puede ayudar a que otros no se sientan solos mientras atraviesan una situación similar. Pero los signos visibles no son los únicos indicativos de un coágulo. Muchas veces aparece una sensación de pesadez en la extremidad afectada. Las venas pueden volverse más prominentes e inflamadas y, como advierten numerosos estudios médicos, en ciertos casos, los coágulos pueden derivar en complicaciones graves, incluso accidentes cerebrovasculares. Lo más importante de todo esto es entender que lo que estamos observando es, en esencia, la respuesta inflamatoria del organismo. Si interpretamos mal estas señales y nos limitamos a tratar únicamente los síntomas superficiales, sin abordar la causa subyacente, estamos luchando contra nuestro propio cuerpo, en lugar de colaborar con él para restaurar la salud. Reconocer y comprender estas señales a tiempo puede marcar una diferencia crucial en la prevención de complicaciones graves y en la protección de nuestra circulación. Es precisamente en estas situaciones cuando pueden surgir complicaciones graves, como los infartos o los derrames cerebrales, que ponen en riesgo la vida si no se detectan y tratan a tiempo. Por eso quiero enfatizar algo fundamental. Cuando abordamos la causa raíz del problema de manera adecuada, la situación no es tan compleja como a veces parece. El verdadero riesgo surge cuando únicamente se tratan los síntomas superficiales y nunca se identifica o corrige el origen del problema. Con este enfoque parcial, las complicaciones se acumulan con el tiempo y muchas personas terminan dependiendo de medicamentos potentes por miedo a que ocurra algo grave. Afortunadamente, los médicos cuentan con herramientas diagnósticas muy útiles para entender qué está sucediendo dentro del cuerpo. Una de las más habituales es el coagulograma, un análisis de sangre que evalúa la actividad del sistema de coagulación. Si los resultados muestran marcadores elevados, esto indica que el riesgo de formación de coágulos aumenta significativamente. Otra prueba ampliamente utilizada es el dímero D, que detecta los fragmentos que quedan cuando un coágulo empieza a descomponerse. Este análisis permite identificar si existe actividad de coagulación excesiva o coágulos recientes. Como referencia, en condiciones normales, los valores por debajo de 250 nanogramos por mililitro se consideran saludables y dentro de los rangos esperados. Estas herramientas no solo ayudan a diagnosticar problemas existentes, sino que también permiten a los médicos tomar decisiones preventivas
actuando antes de que un coágulo cause daños más graves. Comprender cómo y por qué ocurren estas alteraciones en la sangre es clave para proteger la salud y reducir riesgos de manera efectiva. Pero existe un aspecto fascinante que pocas personas conocen. Durante el embarazo, los valores considerados normales en los análisis de coagulación cambian de manera significativa. Por ejemplo, en el primer trimestre, los niveles suelen situarse entre 300 y 350 nanogramos por mililitro. Al llegar al segundo trimestre, estos números tienden a aumentar, alcanzando entre 450 y 500. Y en el tercer trimestre, pueden incluso elevarse hasta 650 o 700, sin que esto necesariamente indique algún problema de salud. Este incremento progresivo es en realidad una adaptación natural del organismo, diseñada para prepararse ante los cambios fisiológicos que acompañan el embarazo, incluyendo el aumento del volumen sanguíneo y la necesidad de proteger al cuerpo frente a posibles hemorragias durante el parto. Por esta razón, los médicos enfatizan que no se debe confiar únicamente en un valor aislado. Un solo número no refleja toda la historia del estado de coagulación de una persona. Además, los valores de referencia no son fijos. Cambian con el tiempo y pueden variar de acuerdo con la edad, el nivel de actividad física y otros factores individuales. Por ejemplo, una persona mayor o con un estilo de vida más sedentario podría presentar naturalmente un dímero D más elevado, mientras que alguien joven y activo suele registrar cifras más bajas. En conclusión, aunque el dímero D es una herramienta sumamente útil para evaluar la actividad de coagulación y detectar posibles riesgos, no cuenta toda la historia por sí solo. Para interpretar correctamente estos resultados, es fundamental considerar el contexto del paciente, su historial médico, su edad, su nivel de actividad y, en casos especiales como el embarazo, el trimestre en el que se encuentra. Solo así se puede obtener una visión completa y precisa del estado de la coagulación y actuar de manera efectiva para prevenir complicaciones. La medicina, y en particular todo lo relacionado con la coagulación, es un campo relativo y en constante evolución. Los valores y resultados de los análisis nos sirven como guías, pero no son una sentencia definitiva sobre la salud de una persona. A pesar de contar con tecnologías avanzadas, escáneres de última generación, análisis de laboratorio detallados y grandes estudios clínicos, todavía hay preguntas fundamentales que la medicina moderna no logra responder con certeza. Por ejemplo, dos cuestiones siguen desconcertando a los especialistas. Primero, ¿por qué algunas personas desarrollan trombosis incluso cuando llevan una vida saludable? Comen adecuadamente, hacen ejercicio y cumplen con todas las recomendaciones médicas. Y segundo, ¿por qué los coágulos aparecen en diferentes lugares según el individuo? A veces se forman en la pierna derecha, otras en la izquierda, en un brazo o incluso en ambas piernas al mismo tiempo. Para algo que ocurre con relativa frecuencia, uno pensaría que ya tendríamos explicaciones claras, pero la realidad es mucho más compleja. Una forma útil de comprender este fenómeno es considerando el movimiento, o más exactamente, la falta de él. Cuando el cuerpo permanece en estados prolongados de inmovilidad, la circulación se ralentiza, se incrementa la inflamación y, como consecuencia, aumenta la probabilidad de que se formen coágulos. Para visualizarlo mejor, se puede hacer una analogía con el entrenamiento de los caballos. Cuando un caballo se encuentra en un campo amplio y abierto, se mueve libremente, ejercita sus músculos y mantiene una circulación adecuada, lo que contribuye a su bienestar general. Sin embargo, si el mismo caballo es confinado en un espacio reducido, su comportamiento cambia, su salud puede verse afectada y aumentan las probabilidades de desarrollar problemas físicos. De manera similar, la falta de movimiento en los humanos puede predisponer a la aparición de coágulos y complicaciones asociadas. Nuestros cuerpos, en muchos sentidos, reaccionan de manera sorprendentemente similar
a diferentes tipos de estrés y restricción. Sin embargo, esta sensación de limitación no siempre proviene únicamente de preocupaciones o pensamientos negativos. Muchas veces surge de situaciones concretas de la vida cotidiana. Por ejemplo, una mujer durante el embarazo puede sentirse físicamente limitada, incapaz de moverse o actuar como lo hacía antes, debido a los cambios que experimenta su cuerpo. De manera similar, alguien que se encarga del cuidado de un padre mayor puede sentirse atrapado por la responsabilidad constante y el compromiso que ello implica. Otras personas pueden experimentar esta sensación de restricción en contextos distintos, como un trabajo que no les satisface o una relación personal insatisfactoria. En todos estos casos, el cuerpo percibe el peso de estar limitado, y esa percepción física y emocional puede tener efectos reales sobre la salud. Por esta razón, numerosos estudios han encontrado una relación entre ciertas profesiones que implican permanecer mucho tiempo en una misma posición, ya sea sentado o de pie, y un aumento en el riesgo de formación de coágulos. Profesiones como cajeros, conductores de taxi o personal de oficinas son algunos ejemplos donde la inmovilidad prolongada puede influir en la coagulación. Sin embargo, lo realmente fascinante es que no todas las personas que ejercen estos trabajos desarrollan trombosis. El factor decisivo parece ser la percepción subjetiva de estar atrapado o limitado. Un conductor que disfruta del trayecto, contemplando el paisaje mientras conduce durante varias horas, puede estar sentado el mismo tiempo que otra persona, pero su cuerpo no reacciona con la formación de coágulos. De manera similar, un cajero que disfruta interactuando con los clientes y contando productos durante su jornada puede permanecer de pie por horas sin sufrir complicaciones. Esto demuestra que no se trata únicamente del tiempo físico de inmovilidad, sino de cómo el cuerpo interpreta la situación y responde al estrés y la sensación de restricción. La mente y el cuerpo están estrechamente conectados, y la forma en que experimentamos nuestras circunstancias puede influir directamente en nuestra salud circulatoria. Incluso aquellas personas que pasan largos periodos de tiempo inmóviles, como los conocidos amantes del sofá, que disfrutan de fines de semana enteros descansando, a veces no desarrollan coágulos, a pesar de realizar exactamente lo que los libros de medicina consideran un factor de riesgo. Esto sugiere algo muy interesante. El cuerpo parece reaccionar más a la sensación emocional de restricción que a la postura física en sí. Ahora bien, surge otra pregunta intrigante. ¿Por qué un coágulo puede formarse en un lado del cuerpo y no en el otro? Esta variabilidad hace que la trombosis sea un fenómeno profundamente personal. Algunos médicos han sugerido que esto podría estar relacionado con la lateralidad natural del cerebro, es decir, si tu mente tiende a funcionar más hacia el hemisferio derecho o el izquierdo. No se trata simplemente de la mano con la que escribes, sino de un instinto o preferencia natural del cuerpo. Una forma sencilla de observarlo es mediante un ejemplo cotidiano. Imagina que sostienes a un niño pequeño, a un nieto o incluso a un cachorro en tus brazos. ¿En qué lado apoyas naturalmente su cabeza? En mi caso, siempre coloco la cabeza del niño sobre mi brazo izquierdo. Esto revela que el lado izquierdo de mi cuerpo está conectado con roles de cuidado. Atender a niños, guiar estudiantes, cuidar de familiares mayores o personas vulnerables en mi vida. No tiene que ser necesariamente un bebé. Puede tratarse de hijos, sobrinos, estudiantes o cualquier persona que requiera atención. Esta conexión entre los lados del cuerpo y los roles que desempeñamos en la vida diaria podría ofrecer una explicación fascinante de por qué la trombosis aparece en un lado específico en algunas personas y en el lado opuesto en otras. La interpretación de los lados del cuerpo, en este sentido, nos permite ver cómo la biología y la psicología se entrelazan, mostrando que nuestra salud circulatoria puede estar influida no solo por factores físicos,
sino también por la manera en que vivimos y sentimos nuestras responsabilidades y relaciones. La mitad izquierda del cuerpo, según algunas teorías médicas y psicológicas, puede estar vinculada con la idea de maternidad en un sentido amplio. Esto no se refiere únicamente a la madre biológica, sino también a figuras maternas significativas en la vida de una persona, como una madrina, una tutora o cualquier mujer a la que se le otorgue un rol de cuidado y protección. Por otro lado, la mitad derecha del cuerpo tiende a reflejar las relaciones con uno mismo y con el entorno más inmediato: el padre, los hermanos, los compañeros de trabajo, amigos y otras conexiones cercanas. Este patrón no es rígido. En personas zurdas, la interpretación se invierte. Para ellas, el lado derecho puede simbolizar la relación materna, mientras que el izquierdo se asocia más con el yo personal y las interacciones con amigos, colegas o parejas. Aquí es donde la conexión entre cuerpo, mente y circulación se vuelve realmente fascinante. Cuando alguien se encuentra en situaciones de restricción prolongada, ya sea física, emocional o social, el efecto no se limita a la incomodidad o la rigidez. Las venas, en respuesta a esta sensación de atrapamiento, no solo pueden inflamarse, sino que con el tiempo pueden empezar a debilitarse. Esta vulnerabilidad incrementa la probabilidad de que se formen coágulos, especialmente en las áreas donde la tensión y la carga emocional están más presentes. En otras palabras, la manera en que experimentamos nuestras relaciones, responsabilidades y limitaciones puede influir directamente en la salud de nuestra circulación, mostrando una conexión profunda entre la biología, las emociones y los roles que desempeñamos en nuestra vida diaria. Para evitar que las paredes de las venas se debiliten o desarrollen fugas, el cuerpo pone en marcha un mecanismo de protección natural, casi como si tuviera su propia cuadrilla de construcción de emergencia integrada. La capa muscular de la pared venosa se engrosa, el colesterol se deposita en los puntos más débiles y, en ocasiones, el calcio también interviene. Todo esto funciona como una estrategia de supervivencia a corto plazo, diseñada para reforzar el vaso sanguíneo y prevenir daños mayores. El cuerpo humano es sorprendentemente complejo, y su funcionamiento no se limita únicamente a los órganos y tejidos visibles, sino que también involucra nuestros comportamientos, hábitos y la manera en que percibimos y reaccionamos ante el estrés. Cuando aprendemos a manejar y atender correctamente estos factores de tensión, los síntomas que antes parecían persistentes no solo se alivian temporalmente, sino que pueden llegar a desaparecer de forma real y duradera. Tomemos como ejemplo el colesterol. La medicina tradicional suele culpar a la acumulación de colesterol y a las placas en las arterias como la causa principal de los problemas relacionados con los coágulos. La solución convencional suele ser la prescripción de estatinas para eliminarlas. Sin embargo, hay un giro importante. Esas mismas placas no son meros elementos patológicos, sino que forman parte del primer sistema de defensa que el cuerpo implementa para proteger las paredes de los vasos sanguíneos. Si eliminamos estas placas sin comprender la razón por la que se formaron, el organismo puede verse obligado a activar su segunda línea de defensa, la formación de coágulos. Por esta razón, el uso prolongado de estatinas, sin un enfoque integral, podría en algunos casos aumentar el riesgo de coagulación anormal. En lugar de solucionar el problema de manera completa, podríamos estar empujando al cuerpo hacia otra situación de riesgo. El cuerpo humano es extremadamente inteligente y adaptable. Cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, puede abrir rutas alternativas y sus vasos se ajustan para mantener la circulación. Los coágulos, en muchos casos, no son enemigos, sino mecanismos de defensa temporales que protegen áreas vulnerables. El verdadero riesgo surge cuando intervienen tratamientos inapropiados que alteran este proceso natural.
Durante la curación, el cuerpo disuelve los coágulos mediante la lisis, restaurando el flujo y completando un ciclo de protección. A pesar de esto, la medicina moderna a menudo ve estos procesos como peligrosos, en lugar de reconocerlos como estrategias defensivas que buscan proteger y prolongar la vida. Para ilustrar esto, podemos mirar un ejemplo de la vida real. Conocí el caso de una mujer de 56 años, diestra, que al imaginar cargar a un niño colocaba naturalmente la cabeza sobre su brazo izquierdo. Esto indicaba que su lado izquierdo estaba estrechamente vinculado con los roles de cuidado y atención, como los de madre, hija o cuidadora. Con el tiempo, comenzó a experimentar dolor en los músculos del cuello y la garganta del lado izquierdo, síntomas tempranos de trombosis en sus venas profundas. El punto de inflexión en su vida llegó cuando a su esposo le diagnosticaron demencia. La carga emocional y la sensación de restricción física y mental provocaron cambios en su cuerpo, reflejando cómo la conexión entre emociones, roles de cuidado y la respuesta fisiológica puede influir en la formación de coágulos. Este ejemplo evidencia la profunda relación entre la mente, las emociones y la salud vascular, y por qué es crucial entender los procesos naturales del cuerpo antes de intervenir de manera agresiva. Durante una cita médica, el profesional fue directo y le dijo sin rodeos: "Este es el escenario más grave. Con el tiempo, su condición puede deteriorarse hasta necesitar cuidados constantes, casi como si fuera un vegetal. Cuidarlo será cada vez más difícil". En ese instante, ella dejó de percibir a su esposo como su pareja. En cambio, lo vio casi como un niño vulnerable, que necesitaba atención continua y cuidados ininterrumpidos. Fue en ese momento cuando su cuerpo activó un modo de protección. El coágulo que se formó no fue un evento fortuito ni aleatorio. Se trató de una respuesta reflejo de su organismo, desencadenada por la intensa carga emocional de asumir un rol de cuidado extremo, similar al de cuidar a un hijo. La combinación de estrés físico y emocional provocó que su sistema vascular respondiera reforzando las venas afectadas. Más adelante, cuando comenzó a procesar lo sucedido, aceptar la realidad y adaptarse a la situación, su cuerpo también comenzó a cambiar de manera positiva. La inflamación que surgió no fue un ataque, sino la etapa natural de curación. Este proceso permitió que el organismo renovara y fortaleciera las áreas afectadas, mostrando que la trombosis, en muchos casos, es una estrategia de defensa temporal del cuerpo ante situaciones de tensión extrema. Una vez que comprendió este mecanismo natural, dejó de temer al dolor como si fuera una enfermedad autónoma. Se dio cuenta de que ese malestar era en realidad su cuerpo trabajando para restaurar el equilibrio interno. Y lo sorprendente fue lo rápido que sucedió. En tan solo 3 días, el dolor se redujo a la mitad, y en 10 días había desaparecido por completo. El cuerpo no nos está saboteando. Al contrario, está intentando reconstruir y equilibrar lo que se ha visto afectado. Por eso, el verdadero problema no reside en lo que hace el organismo, sino en cómo lo interpretamos. Si vemos estas señales como un enemigo, terminamos luchando contra nuestra propia capacidad de sanación. Pero si las reconocemos por lo que realmente son, podemos colaborar con nuestro cuerpo en lugar de oponernos a él. Por esta razón, cuando hablamos de por dónde empezar a cuidar nuestra salud vascular y general, no se trata únicamente de qué medicamento tomar o qué alimentos incluir en la dieta. Todo comienza con hacerse la pregunta difícil que, en mi experiencia personal, fue el detonante que activó este proceso de sanación desde el principio. Reconocer las raíces del estrés, la tensión emocional y las cargas de cuidado es el primer paso para permitir que el cuerpo trabaje en armonía y recupere su equilibrio natural. El primer paso fundamental siempre es la conciencia. Reconocer qué factores desencadenaron tu condición, aceptarlos y buscar soluciones biológicas que se adapten específicamente a tu situación. Este
es un momento de reflexión profunda, donde identificar las raíces del problema es tan importante como cualquier tratamiento físico. Aquí radica la clave. Una vez que el proceso de curación ha comenzado, es esencial no confundir la reparación natural del cuerpo con una enfermedad. Cuando comprendemos que lo que sentimos es un mecanismo de restauración y equilibrio, dejamos de luchar contra nosotros mismos y podemos colaborar con nuestro organismo. Solo entonces tiene sentido introducir herramientas que apoyen y potencien esta recuperación de manera efectiva. Existen varias herramientas naturales para favorecer la circulación, algunas sorprendentes. Un remedio ancestral usaba estiércol de vaca seco, que contiene compuestos similares a la aspirina y ayudaba a mejorar el flujo sanguíneo. Tradicionalmente se consumía en forma de té con ciclos de varias semanas. Hoy, la mayoría prefiere alternativas más seguras y modernas. Entre las opciones naturales para favorecer la circulación y la salud vascular, destacan la cúrcuma, el ajo y el extracto de semilla de uva. La cúrcuma, rica en curcumina, tiene efectos antiinflamatorios y su absorción mejora con pimienta negra, aunque conviene elegir fuentes de alta calidad. El ajo también apoya la circulación. Un diente al día suele ser suficiente, ya sea crudo, en agua o en comidas, cuidando no excederse si el sistema digestivo es sensible. El extracto de semilla de uva, antioxidante, puede tomarse como suplemento o mediante semillas germinadas, pero no es recomendable para personas con riesgo de sangrado o próximas a cirugía. Y aquí hay uno de los remedios naturales más sorprendentes que se han estudiado. La saliva de pequeños mamíferos, como los conejillos de Indias, contiene enzimas capaces de descomponer coágulos de fibrina. Tranquilo, nadie está sugiriendo que adoptes una rutina de lamidos con tu mascota, pero resulta fascinante observar cómo la naturaleza ya ha desarrollado proteínas con propiedades anticoagulantes. De hecho, la medicina moderna utiliza enzimas similares, llamadas fibrinolíticos, en situaciones de emergencia para disolver coágulos peligrosos. Los alimentos y suplementos son importantes, pero el movimiento es igual de esencial. Cada contracción muscular ayuda a empujar la sangre hacia el corazón, por lo que incluso pequeñas dosis de actividad diaria, como caminar, subir escaleras o estirarse, protegen la salud vascular. Permanecer mucho tiempo sentado o de pie favorece la acumulación de sangre, mientras que moverse mantiene las venas saludables y fortalece las defensas del cuerpo. En resumen, la circulación lenta es un gran factor de riesgo, y la solución más simple y natural es mantenerse activo regularmente. No estamos hablando de correr maratones ni de entrenamientos extremos estilo Navy SEAL. La idea es mantener una cantidad constante y cómoda de actividad física diaria, entre 30 minutos y 1 hora, a un ritmo que se sienta natural y agradable para ti. Lo importante no es la intensidad, sino la constancia y la regularidad del movimiento. Para algunas personas, esto puede ser una caminata rápida por el vecindario al atardecer. Para otras, un paseo tranquilo en bicicleta, una carrera ligera o incluso ejercicios con el propio peso corporal, como sentadillas en la sala de estar. La actividad específica no es lo esencial. Lo que realmente importa es que te muevas todos los días. Piensa en esto como darle a tus venas un masaje diario. Cada contracción muscular ayuda a empujar la sangre, evitando que se acumule o se estanque, y mantiene tus defensas naturales funcionando de manera óptima. Además, hay un efecto aún más poderoso. El conocimiento es contagioso. Cuantas más personas comprendan cómo funciona realmente su cuerpo y cómo prevenir problemas circulatorios, menos caeremos en el miedo o en la desinformación sobre los coágulos. Si esta información te ha hecho clic, no la guardes solo para ti. Compártela con tu familia, tus amigos y cualquier persona que pueda beneficiarse
de repensar cómo cuidar su salud vascular y general. El movimiento diario, combinado con la comprensión de cómo responde nuestro cuerpo, puede marcar una diferencia enorme en la prevención de coágulos y en el bienestar general. Al final del día, mantener una buena salud en el mundo moderno se reduce a una sola palabra: conciencia. Los medicamentos y tratamientos tienen, sin duda, su lugar y pueden ser fundamentales en muchas situaciones, pero la verdadera libertad y bienestar provienen de una comprensión profunda de nuestro propio cuerpo. Solo una persona que piensa de manera consciente, que comprende por qué su organismo reacciona de cierta manera ante el estrés, la alimentación o las cargas emocionales, puede vivir realmente sana y con autonomía. Si encontraste útil esta información y quieres aprender más sobre cómo cuidar tu cuerpo de manera efectiva, suscríbete al canal y deja tus comentarios abajo. Compartir tus experiencias y preguntas no solo ayuda a reforzar tu aprendizaje, sino que también puede beneficiar a otros que buscan entender cómo prevenir problemas circulatorios y vivir de manera más saludable.